Bien, miren, estamos atravesando por esta serie que llamamos el ADN de nuestra iglesia. Si están ustedes aquí de visita o alguien los trajo por primera vez, esta es una serie en donde analizamos los valores más profundos de nuestra iglesia para mantener la dirección correcta. La semana pasada estudiamos la segunda forma en que glorificamos a Dios. La primera forma la vimos al principio, que era amar a Dios, estar todo el tiempo en una relación profunda en comunión con Dios, y vimos cómo la segunda forma de glorificar a Dios es amándonos los unos a los otros. Analizamos la forma en que esto sucede estudiando Romanos 12 versículos 1 al 8. Si estuvieron aquí la semana pasada, recuerdan que ese pasaje lo que nos dice es que cuando somos conscientes de la misericordia de Dios, y definimos la misericordia de Dios como fíjense, el analizar la vida de Jesucristo, que es el ser más poderoso que ha caminado sobre esta tierra, pero que nunca utilizó ese poder en beneficio propio, sino al revés, decidió humillarse y ponerse al servicio de sus seguidores, servirle a los demás. Y cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esa realidad, ¿verdad? Para empezar, somos conscientes de una necesidad de transformación personal, y esa transformación solamente sucede cuando se renueva nuestra mente a través de empezar a recibir la verdad consistentemente. Empezamos a transformarnos, y entonces lo que pasa en nosotros es que también nosotros decidimos poner todo lo que tenemos, todo el poder que Dios nos da, todos nuestros recursos al servicio de los demás. Entonces nos amamos los unos a los otros, sirviéndonos. Lo definimos la semana pasada como lavándonos mutuamente los pies, ¿verdad? Cuando ponemos nuestros dones al servicio de los demás y servimos a la demás gente, nos estamos amando mutuamente. Sin embargo, fíjense, hay otra parte de lo que significa amarnos los unos a los otros. O sea, la vida en la iglesia requiere de otra dimensión de amor de todos nosotros, y si seguimos leyendo en ese mismo pasaje, si continuamos en Romanos 12 a partir del versículo 9, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo nos va a explicar este concepto que es absolutamente necesario para que la iglesia funcione, ¿okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar otra parte de la vida en la iglesia que tenemos que comprender. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a servirte, a ser parte de tu familia. Y el día de hoy, Señor, quisiéramos entender totalmente lo que significa glorificarte a través de ser parte de esta iglesia. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a todos los que venimos cargados con cosas, estresados, enfrentando situaciones, a tomar todas esas cosas y ponerlas a tus pies, entregártelas en este momento, a llenarnos con tu Santo Espíritu y podernos concentrar en tu palabra, Señor, para que esta palabra tuya que vamos a recibir caiga en un corazón que está dispuesto a ser transformado, que salgamos de aquí cambiados de alguna manera, que te veamos de una forma más clara y que nos veamos unos a otros de forma más clara para poder amarnos verdaderamente. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el 14 de mayo de este año cumplimos, Karina y yo, 30 años de casados. La verdad es que por diferentes razones, esta semana estuve analizando lo bendecidos que somos en nuestro matrimonio. O sea, Karina y yo tenemos una relación muy bonita. Pasamos mucho tiempo juntos, de hecho trabajamos juntos, y para mí es sorprendente que, por ejemplo, siempre tenemos de qué hablar, ¿no? Siempre estamos platicando, nos reímos mucho, a veces lloramos juntos, pero sobre todo nos fortalecemos mutuamente. Y estaba analizando esta semana cómo cuando empezó nuestro matrimonio así no era, ¿no? Al inicio de nuestro matrimonio, de hecho, fue muy complicado porque los últimos años que pasé yo de soltero, vivía yo con un amigo, compartíamos un departamento de solteros en México, que siempre estaba lleno de amigos solteros, y entonces teníamos unos hábitos de vida, pues como los solteros, ¿no? O sea, gente que no se tiene que preocupar por nadie más que por sí mismo. Entonces eres irresponsable, tienes una vida disipada y te haces de hábitos que no son muy buenos para el matrimonio, ¿no? Entonces cuando me casé, para mí fue un shock. O sea, como que no me había caído el 20 que estaba yo casado,
¿no? La casada era Karina, yo seguía medio soltero. Y entonces al principio pues tuvimos un montón de situaciones. O sea, iniciamos con una etapa que especialmente para mí fue de mucho ajuste, de mucho cambio, porque pues chocábamos con muchas cosas cuando ella se daba cuenta, o más bien yo me daba cuenta a través de mi comportamiento, que había cosas que evidentemente tendría que cambiar. Pero fíjense, aunque no fue fácil, de hecho el principio fue difícil. Hubo situaciones problemáticas, hubo peleas, hubo llanto. El resultado es una cosa maravillosa cuando los dos fuimos haciendo ciertos ajustes, especialmente yo. Y entonces me cayó el 20 cuando estaba analizando eso esta semana, que el matrimonio es precisamente un proceso a través del cual las dos partes empiezan a limarse mutuamente, somos transformados hasta que la cosa empieza a funcionar de una forma mucho mejor. ¿Okay? Entonces lo que sucede en el matrimonio es que tú te haces consciente de ciertos comportamientos que tú mismo ves que necesitas ponerlos en manos de Dios para trabajarlos, te transforma y entonces las cosas de repente mejoran, ¿no? Y para mi gran sorpresa, según yo ya por fin habíamos llegado al punto en donde todo estaba mejorado y salían otras, ¿no? Entonces empiezan a salir más cosas y trabajas en ellas y se transforman y salen otras. Es un proceso que no termina nunca. Y les voy a decir por qué me estaba dando tanto vueltas en la cabeza este concepto. Porque me di cuenta que es exactamente el mismo proceso que la Biblia nos describe que debería de suceder en la iglesia. O sea, la iglesia para que funcione debería ser un proceso como el del matrimonio, en donde la vida de la gente que van caminando juntos, ¿verdad?, de la mano, bajo la luz de Dios, empezamos a limarnos unos a otros, empezamos a descubrir cosas en nosotros que necesitan ser transformadas y entonces empezamos poco a poco a crecer juntos. Empezamos a madurar como miembros de la iglesia juntos, gente de Dios caminando junto con otros que han rendido su vida a Cristo, de manera que todos maduramos. Curiosamente, es precisamente de lo que va a hablar Pablo si seguimos leyendo Romanos 12 después del versículo 8, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leer los versículos 9 al 13. Miren, de hecho yo quería llegar hoy hasta el 16, pero no nos iba a dar tiempo. Cuando lleguen a su casa lean todo el pasaje completo. Hoy vamos a estudiar del 9 al 13. Lo voy a leer completo para que lo escuchen todo completo y luego lo vamos a analizar paso por paso, ¿okay? Entonces Romanos 12 versículos 9 al 13 dice así: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Este versículo, la verdad es que si lo leemos demasiado rápido y sin ponerle atención, nos va a parecer que nos está hablando de forma personal, pero se van a dar cuenta cómo está hablando de forma relacional. Fíjense cómo empieza. La primera parte del versículo 9 dice: el amor debe ser sincero. Esa palabra en griego puede ser traducida de dos maneras. La puedes traducir con el sentido positivo de la palabra, es decir, hagan esto, o con el sentido negativo de la palabra, que es no hagan esto. El sentido positivo es el que leímos ahí en la Nueva Versión Internacional. Dice: el amor debe ser sincero. La traducción en connotación negativa, de hecho, carga más peso, ¿no? Si lees, por ejemplo, la Reina Valera del 60, no dice el amor debe ser sincero, dice el amor debe ser sin hipocresía. Esa es la parte negativa. No sean hipócritas. Miren, esta frase del principio del versículo 9 es la clave para entender el resto del pasaje. Se van a dar cuenta cómo todo el pasaje va a estar matizado por la importancia de que el amor sea sincero, o sea, sin hipocresía. Entonces, por eso tenemos que empezar por definir hipocresía. De forma genérica, fíjense, hipocresía significa ser o vivir de una manera que realmente no eres. O sea, la palabra hipócrita en griego significa máscara. Entonces, una persona hipócrita en forma genérica es una persona que se pone una máscara y lo que quiere es que la gente vea esa máscara, ¿ok? Ahora, de forma específica para la iglesia, la hipocresía es un poco más cacheteante. Fíjense, un cristiano hipócrita es una persona que pretende caminar de forma íntima y profunda con Cristo cuando en realidad no lo hace. Es una persona que pretende que en su vida todo está bien, nada falla, cuando no es verdad. Entonces, gente que les pregunta: ¿cómo está tu matrimonio? Bien, todo tranquilo.
Y cuando hablas con las parejas por separado, a lo mejor una tiene miedo del otro, o están totalmente distanciados, o tienen serios problemas, pero al público le dicen bien. Y cuando están en público con la iglesia, están hasta agarrados de la mano, ¿no? Pero no están bien. ¿Cómo están tus hijos? Bien. Y a lo mejor en la casa es una rebeldía y gritos y sombrerazos, pero en público, bien. ¿Cómo están tus finanzas? Bien. Se están tronando los dedos, tienen un tiradero, no tienen orden, no hay presupuesto, pero están bien. ¿No? ¿Cómo vas en tu vida? Bien. ¿No hay pecado secreto? No, todo bien. Cuando en realidad están esclavizados a ciertas cosas. Ese es un cristiano hipócrita. Fíjense cómo la gente de hecho se hace de respuestas de cajón. ¿Cómo estás? Bendecido y prosperado, ¿no? Y eso le responden a todo el mundo, sin importar qué esté pasando en tu vida. Esa es una hipocresía. Y miren, el mundo juega este juego. En el mundo la gente todo el tiempo está tratando de convencer a los demás de que todo está bien. De hecho, en las empresas, tú lo que quieres que piensen es que tú tienes todo bajo control, tienes éxito, sabes todo, no tienes ninguna debilidad, no hay vulnerabilidad. El mundo a eso juega con terribles consecuencias. Por eso tenemos el tiradero que tenemos en el mundo, porque nadie quiere aceptar que tiene problemas. Pero en la iglesia no nos podemos dar ese lujo. La iglesia no puede ser un lugar en donde estemos pretendiendo. O sea, no nos podemos comportar como fariseos. Si los fariseos eran un grupo de personas que entendían cuál era el comportamiento externo que la gente tenía que ver y se comportaban externamente de esa manera, pero internamente en su corazón tenían un tiradero. Ahora, acuérdense que todo esto es relacional y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de por qué es relacional. Fíjense, si el amor no es sincero, si el amor no es sin hipocresía, entonces todo el amor en la iglesia es falso. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo estoy pretendiendo ser una persona que no soy, tengo una máscara puesta, entonces yo no puedo aceptar amor de ti. Cuando tratas de amarme, yo ni siquiera lo creo. ¿Por qué? Porque a quien amas es a la máscara, no a mí. Y en lo más profundo de mi corazón yo sé que ese no soy yo. Aunque tú me digas cosas de que cuánto me quieres, todo, yo sé, no, lo que quieres a la máscara, no a mí. O sea, no podemos estar pretendiendo porque entonces nunca vamos a madurar. Para que tú seas, fíjate, parte genuina de la comunidad y puedas crecer en Cristo, o sea, para que el proceso te lleve a madurar en Cristo, el amor tiene que ser sin hipocresía, tienes que quitarte la máscara. ¿Saben qué pasa en las iglesias donde todo el mundo pretende? Lo que hace la gente es, para poder esconder sus propias debilidades, ¿no? Esas cosas secretas que no queremos que los demás vean, lo que hacemos es estar pendientes de las de los demás para señalarlas, que la luz se vaya hacia el otro y no me estén viendo a mí. Y entonces la iglesia se convierte en una especie como de club de comportamiento moral externo, en donde no hay espacio para crecer, para mejorar, porque nadie puede confesar. Porque en el momento que confiesas un pecado, todo el mundo pecador, ¿no? Y te señalan con el dedo y todos tenemos que pretender que estamos bien. Entonces no hay lugar para crecimiento. Miren, si ustedes estudian la vida de Jesucristo, las cosas que enseñaba Él, se van a dar cuenta cómo a Jesús le interesaba bastante más tu corazón que tus acciones. Esa era su preocupación principal, ¿no? Él decía cosas como, ustedes han oído decir, no mates, pero yo te digo, no odies, porque el problema no es el asesinato, el problema es tu corazón. Si tú no odias en tu corazón, jamás vas a pensar en matar a nadie. Pero si en tu corazón está lleno de odio, los vas a matar en la mente y si se da la oportunidad, los vas a matar en serio. Ustedes han oído decir, no cometan adulterio. Pero si tu corazón está lleno de lujuria, ¿eres libre realmente? ¿No estás todo el tiempo maquinando cosas? Y si se da la oportunidad, ¿caes en esas acciones? O sea, lo más importante para Jesús invariablemente era el corazón. Por eso, fíjense, la iglesia tiene que ser un lugar en donde está bien no estar bien. En donde tú puedas llegar con un grupo de personas y decirles, me tropecé, esta semana caí, necesito ayuda, necesito oración, enséñenme, tómenme de la mano, necesito transformación, ¿qué es tú? Ayúdenme. Porque si no tenemos eso, no hay espacio de crecimiento. Ahora fíjense, cuando hablamos de este tipo de cosas, generalmente hay dos grupos que saltan. El primero es un grupo de gente que va a decir, no digas esas cosas. Si le dices a la gente que está bien no estar bien, entonces le van a dar vuelo a la hilacha. No les digas, diles que está mal estar mal. Pero no hay lugar para crecimiento.
El otro grupo es la gente que dice, sí, está bien estar mal, ¿no? Y le van a dar vuelo a la hilacha. Miren, eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Y para que no haya ningún malentendido, fíjense cómo continúa el versículo 9. Dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Tenemos que aborrecer, odiar el pecado. Y miren, especialmente en iglesias que son como la nuestra, nosotros predicamos la gracia de Dios. No nos enfocamos en la ira de Dios, aunque la predicamos constantemente para entender al Dios completo al que tenemos, pero hablamos mucho de la gracia de Dios. Entonces la gente llega a pensar que está bien vivir como sea, pero evidentemente no es el caso, porque Pablo dice, tenemos que aborrecer el mal. Ahora, acuérdense que Pablo nos está tratando de hacer ver estas cosas de forma relacional. Si empieza diciéndonos, el amor tiene que ser sincero, y luego dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué nos está tratando de hacer ver? Fíjense, el amor más superficial, más vacío, más cobarde, si incluso se le puede llamar amor, es que tú veas a un hermano en Cristo a quien amas, viviendo en pecado, yendo en la dirección equivocada, a punto de hacer un tirado de su vida y no le digas nada. Eso no es amor. O sea, cuando nosotros nos quedamos callados, la gente ve a la gente cometiendo tonterías y lo que pensamos es, ojalá y todo resulte bien al final. Ojalá y abra los ojos, ¿no? O peor aún, hacemos la chisme oración, ¿no? Vamos a orar por tal porque ¿qué creen? ¿No? Les vamos a contar a alguien todo lo que sabemos, ¿no? O sea, en lugar de preocuparnos por la persona, lo que queremos es contárselo a todo el mundo. Miren, eso no es amor. Piensen, por ejemplo, como padres de familia, todos los que tienen hijos, ¿tú dejabas a tus hijos cuando tenían 2 años jugar con las tijeras? O sea, si los veías agarrar unas tijeras, ¿no salías corriendo a quitárselas? Si veías a uno de tus hijos que estaba a punto de tomarse el maestro limpio, pensabas, ojalá y todo salga bien, ¿no? Ojalá y su cuerpecito lo digiera sin problemas y que al final abra los ojos y se dé cuenta, ¿no? O sea, haríamos una cosa como esa en lo más mínimo. Por eso Pablo dice, aborrezcan el mal. O sea, vean el pecado y ódienlo y tratan de aferrarse al bien. Debería de dolernos cuando vemos a gente a la que amamos que está esclavizada al pecado. Pablo dice, tenemos que confrontar a la gente a la que amamos, con la que vamos caminando juntos. Invítalo a tomar un café, siéntate con tu hermano y dile, te quiero con todo el corazón, pero te estoy viendo ir en la dirección equivocada. Por el amor de Dios, reacciona. Y miren, aquí tengo que hacer una llamada de precaución, porque Pablo nos está hablando de gente a la que amamos. Dice, el amor debe ser sincero. No está diciendo, todos tenemos que confrontar a todo el que esté pecando. Entonces la iglesia se convierte en la policía moral. No se trata de que andes viendo nada más a ver quién peca para decirle pecador, sino que a la gente con la que vas caminando junto a ellos, si los ves de repente tomar una dirección equivocada, sentarlos y hablarles de estas cosas. Miren, al final del mensaje vamos a llegar a las conclusiones obvias acerca de todo esto, pero por lo pronto quiero que escuches esto. Tarde o temprano, todos necesitamos ser confrontados, todos. De hecho, el amor, mientras más amor hay, más rápida es la confrontación. Yo le doy gracias a Dios que en mi relación con Karina muy temprano, en menos de un mes de casados, Karina me sentó, porque yo honestamente estaba viviendo como soltero. Yo trabajaba con un montón de hombres solteros que salíamos de trabajar antes de casarme. Y, ¿a dónde vamos? Y salíamos. Y ella hacía de cenar y me estaba esperando y yo no llegaba. Y a la primera me sentó y me dijo, ¿este es el tipo de relación que quieres? No va a ser conmigo. ¿Estás casado tú también o no? Y gracias a Dios por esa confrontación, porque si no, hoy no tendríamos el matrimonio que tenemos. Hay hombres en esta iglesia a quienes amo y me aman, que a través de los años que llevo de pastor me han confrontado. Se han sentado conmigo y me han dicho, a ver, ¿qué está pasando? No, todo bien, no, todo bien, no. ¿Qué está pasando? Y gracias a esas confrontaciones estamos aquí el día de hoy. Todos necesitamos ser confrontados y necesitamos tener gente alrededor que lo haga. Entonces, para que funcione la iglesia, para que haya madurez en los miembros, debe haber enojo contra el pecado y confrontación. Pablo continúa en el versículo 10, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Miren, no parece, pero este es uno de los versículos más difíciles en la Biblia. Les voy a decir por qué. Son 2 palabras en español, amor fraternal. En griego es una, Filadelfos. Ese amor
no es ágape. Cuando Jesucristo habla de amor ágape, que es el amor divino que recibimos de Dios y le pasamos a los demás, y es un amor de acción. Pero este amor fraternal es un amor de sentimiento. Aquí literalmente Pablo está diciendo: sientan afecto por sus hermanos. De hecho dice: sientan amor por sus hermanos en Cristo como el que sienten por un miembro de su familia de sangre. Yo sé que esto puede tener connotaciones diferentes dependiendo de cómo sea tu familia de sangre, ¿no? Porque a lo mejor tú dices: como a mis hermanos, seguro que así quieres que ame a la demás gente. No, porque no se llevan bien. Obviamente está hablando de una familia en donde hay mucho amor para que entiendas el tipo de amor que necesitas. Digo, en mi caso, cuando yo veo a mis hermanos, veo a mis hermanas, es un amor diferente el que sientes por ellos. Quiero que les vaya bien, quiero que triunfen. Cuando les va bien, me regocijo con ellos. Cuando les va mal, sufro y lloro con ellos, ¿no? Si tengo la oportunidad de en cualquier forma de ayudarles, les quiero ayudar. Y Pablo lo que está diciendo es: eso mismo tienes que hacer tú. Tienes que sentir por ellos como sientes por tus hermanos. ¿Está fácil de seguir ese versículo? Miren, ¿saben qué versículos son los favoritos de los fariseos? Los versículos que dicen: haz esto. Porque eso es fácil. Si me dices: ¿quieres demostrar tu amor por Cristo? Diezma. Me puedo regocijar y jactarme de lo que diezmo, ¿no? Lee la Biblia. Puedo decirle a todo el mundo las horas que paso estudiando la Biblia y demostrártelo. Hazme la pregunta que quieras, ¿no? O sea, ayuna, ¿no? Puedo salir casi maquillado de blanco, ¿no? Porque son de hacer. Pero cuando te dicen: siente esto, ¿cómo le haces? ¿Cómo amas a tus hermanos en Cristo como amas a tus hermanos? Miren, por eso estoy convencido que no puedes llevar a cabo estos versículos que siguen después del 9 sin el 9. O sea, la primera parte de este pasaje, el amor sea sin hipocresía, sea sincero, es crucial. Lo que está diciendo es: quítate la máscara para que puedas sentir amor por los demás verdadero. Piensa, fíjate, ¿quién es la gente a la que más amas y más te ama? A la que más honras, a la que más respetas. ¿Con quién tienes ese tipo de relación? Es con gente con la que puedes ser tú, con la que no tienes que pretender nada. Te conocen perfectamente. Mis hermanos, yo no los puedo engañar, saben exactamente quién soy. Hicimos la vida juntos. Entonces, con gente que te conoce tal y como eres, puedes llegar a tener esa relación. Miren, cuando era consultor, hacía un ejercicio en donde le decía a la gente: trata de recordar un grupo de gente, un equipo que tuviste en tu vida, en donde la relación con ellos era tan buena que convivir con ellos era divertido, era emocionante. Si era un grupo de trabajo, ni se sentía como trabajo. Si era un grupo deportivo, jugaban súper bien juntos y ganaban. Si era un equipo en la universidad o en la escuela, tenía súper éxito, iba muy bien en la escuela. Traten de pensar en eso. Y luego les decía: traten de pensar en qué emociones tienes o te recuerdas de esos grupos. ¿Y saben cuál es la que sale en común en todos los equipos? Dicen: podía ser yo y no me daba miedo, no me daba vergüenza ser yo. Y eso es de lo que nos está hablando aquí Pablo. O sea, tú y yo no podemos llegar al amor fraternal si no nos quitamos primero la máscara, si no dejamos de pretender. El amor fraternal, el respeto, el honor entre la gente surge de forma natural en un ambiente de apertura. No piensen nada más en qué sucede cuando llega una persona a un grupo y se abre, y con lágrimas, ¿no? Con enojo contra sí mismo, contra ella misma, les cuenta con lo que está batallando y las cosas que quisiera para ellos y para su familia. ¿No sientes inmediatamente un deseo de orar por esa persona, de que sea restaurado, que sea sanado, y estás ahí al pendiente de ellos y estás ahí para ayudarles? Eso es exactamente de lo que está hablando Pablo. Tiene que convertirse verdaderamente en un amor fraternal. Es una cosa maravillosa. Pablo continúa en el 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Miren, este versículo de alguna manera reafirma cosas que vimos la semana pasada cuando hablamos de la importancia de servir, pero también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Fíjense, algo que yo he notado que le sucede a la gente que somete su vida a Cristo, o sea, que verdaderamente se somete a Cristo, es que empiezan a tener un fervor por el Señor que los lleva a servir con una efervescencia que cuando estás cerca de ellos es contagiosa. O sea, te contagian la fidelidad que tienen para servir, la emoción que sienten para servir. A mí me encanta rodearme de gente así, trabajar con ellos. Miren, una de las cosas maravillosas de la iglesia es que la iglesia tiende a reunir a gente que es muy diferente.
Yo te aseguro que si te conectas profundamente en la iglesia, vas a hacer amigos en la iglesia de gente que jamás hubieras escogido para ser tus amigos. Jamás te hubieras ocurrido escogerlos a ellos. Pero en la iglesia viene gente tan variada que cuando de repente empiezan a tener ese fervor por el Señor, se ve de forma muy diferente porque somos muy diferentes. Por ejemplo, ¿conocen a Emilio Brito, nuestro pastor de jóvenes? O sea, Emilio Brito es una persona que tiene un fervor por el servicio al Señor que es contagioso. Pero en Emilio, ¿saben cómo se ve? Emilio todo el tiempo anda prendido, corre. ¿No? ¿Lo han visto? ¿Han visto Winnie Pooh? ¿Al tigre? Ese es Emilio, el tigre. No, pero eso cuando yo estoy cerca de él, es más joven que yo, me contagia, me prende, me dan ganas de servir como sirve él, ¿no? Piensen en otra persona que han visto predicar aquí a Sergio Serra. Es una persona que tiene un fervor por servirle al Señor, pero Sergio es una persona calmada, seria. Pero siéntate a platicar un ratito con él acerca de cosas que le apasionan y te contagia. Te prende, oyes uno de sus estudios y quieres predicar, ¿no? O sea, quieres aprender como él sabe. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿okay? O sea, si tú te rodeas de gente que sirve diligentemente, ¿saben lo que significa diligente? Es lo opuesto de flojo, ¿no? O sea, una persona que trabaja diligentemente, trabaja en lugar de ser una persona perezosa. De hecho, algunas versiones de la Biblia dicen, sirve al Señor sin pereza, ¿no? Éntrale con ganas. Y miren, este versículo evidentemente lo puedes analizar de una forma personal, ¿okay? O sea, tú te puedes convertir en una persona diligente simplemente entendiendo que servirle al Señor es una decisión de usar tus dones para servirle. Si lo empiezas a hacer, vas a aprender una lección que creo que todos hemos aprendido en algún momento, que es esta, fíjate: la acción genera más ganas de acción. ¿Se han dado cuenta de eso? Si yo hago ejercicio, voy a tomar una clase 2 veces por semana, que es a las 7:30 de la mañana. Les voy a decir que pasa todos los días que me toca ir a esa clase, todos, como por ahí de las 6:15 me despierto y empieza una batalla interna. ¿Iré? ¿No? Me levantaré el día de hoy, ¿no? Y empieza a luchar mi lado sano con el flojo, no voy, ¿no? Y ¿no? Como a las 6:20 voy saliendo de la cama, llego, empiezo al principio y al rato me pregunto, ¿por qué me estaba yo preguntando? No, siempre al final de la clase digo, qué bueno que vine. Esa frase, qué bueno que vine, es lo que la siguiente vez me levanta. Porque ya sé cuando tengo la batalla que al final voy a estar feliz de haber ido. Exactamente igual funciona con el servicio al Señor. Tú empiezas a servirle al Señor cuando llegas a la misión o llegas con el grupo, llegas a hacer lo que sea. Estás lleno de gozo, estás rodeado de gente diligente, te contagian, te prenden, te recargan. Pero eso es verlo de forma totalmente personal, de forma relacional. Fíjate, está atado al versículo del principio. Hay que amar sinceramente. O sea, si tú te juntas con la gente que sirve diligentemente, te va a contagiar, te va a aprender. ¿Y sabes qué va a pasar? Mientras más sirvas, más vas a entender cuál es el propósito de Dios en tu servicio. Mientras más lo intentas, más se aclara y la gente a tu alrededor te ayuda. Porque te están viendo, te pueden ayudar a dirigirte y vas a estar fervorosamente sirviendo y se lo vas a contagiar a otras personas. El versículo 12 dice Pablo: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Miren, este versículo es uno de los versículos más hermosos porque la esperanza es uno de nuestros conceptos favoritos. Sin embargo, fíjense, estos versículos tenemos que leerlos de forma muy honesta. Porque cuando tú hablas de esperanza, cuando dice alégrense en la esperanza, una persona que tiene la esperanza de algo, de que algo vaya mejor o de que algo suceda, significa que en este momento no va bien o no está sucediendo, ¿no? O sea, nadie tiene esperanza acerca de algo que ya tiene. Entonces, cuando habla de esperanza, Pablo está hablando de cosas que en este momento no tenemos. Por eso dice, alégrense en la esperanza, y luego dice, muestren paciencia en el sufrimiento. O sea, estos versículos son versículos que rompen con la idea del evangelio de la prosperidad, de la gente que cree que si sigue a Cristo todo le va a ir bien. Pablo nos está diciendo, no, en esta vida vas a sufrir. Y va a haber sufrimiento de todos tipos. Va a haber sufrimiento físico, ¿verdad? A lo mejor a ti, de repente, una enfermedad, una visita al doctor, un diagnóstico, o alguien a quien tú amas, ¿no? Una visita al doctor, una llamada a medianoche y de pronto empieza un dolor interno. Normalmente el físico lleva a dolor emocional.
¿no? Empieza a dolerte el ver a gente sufrir, o muchas veces el dolor emocional proviene de las relaciones que más gozo nos deberían de dar, cuando gente que se supone que te ama empieza a comportarse con total falta de amor o te traicionan completamente. Entonces viene un dolor emocional, hay dolor espiritual, ¿no? Cuando estás buscando a Dios, cuando con todas tus ansias quieres sentir su presencia y no lo encuentras, y hay un desierto espiritual total en tu vida. O sea, Pablo dice, va a haber ese dolor, va a haber ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos alegramos en la esperanza y cómo tenemos paciencia en el sufrimiento? Pues Pablo nos lo dice con la manera en que termina el versículo. Dice, perseveren en la oración. No, o sea, lo que necesitamos hacer es estar orando. Y fíjense cómo cuando pones todas estas cosas juntas que hemos estado leyendo, todo empieza a tener sentido. O sea, si tú haces esta vida, ¿no? O sea, caminas con un grupo de gente en donde todos nos quitamos la máscara. Todos somos transparentes, compartimos nuestras luchas, nuestros problemas, servimos diligentemente juntos. De pronto tienes un equipo de gente que está ahí para confortarte, para confrontarte, para consolarte cuando es necesario y para orar por ti y contigo. Y cuando te das cuenta, la belleza del cuerpo de Cristo funcionando como debe empieza a dar sus frutos, y entonces empieza a haber amor, fortaleza, crecimiento, plenitud. Esta es una idea muy clarita que Pablo nos está pintando acerca de cómo debe de funcionar la iglesia. Y él, voy a terminar con el versículo 13, en donde se cierra la idea, pero sigan leyendo hasta el 16, se van a dar cuenta cómo más adelante nos va a decir, regocíjense con los que gozan, lloren con los que lloran. Aquí nos dice en el 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. O sea, dentro del cuerpo de Cristo, cuando tenemos este tipo de relación, ¿no? O sea, cuando empezamos a conocernos profundamente, es ahí cuando tienes la oportunidad de conocer las necesidades de los demás. Es ahí cuando te enteras de cómo les puedes ayudar, te da la oportunidad de usar tus recursos para ayudarles. Empezamos a hacernos disponibles, ¿no? Cuando dice practiquen la hospitalidad, empezamos a abrir nuestra casa para otras personas, para que ahí se dé la iglesia y tengamos una comunión real. Entonces creo que está muy clarito lo que nos está diciendo Pablo acerca de la iglesia. Dice, el único espacio en blanco que les puse, dice, para amarnos los unos a los otros debemos hacer la vida juntos. Ese es otro valor de comunidad de fe, tener esta relación pero que se convierta en familia real, sin máscaras. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos eso en nuestra iglesia? O a lo mejor la pregunta más correcta sería, ¿en dónde? ¿En dónde logramos todas estas cosas en nuestra iglesia? Evidentemente, fíjense, para que tú puedas tener ese tipo de relación con otras personas aquí en la iglesia, no puede suceder viniendo una vez por semana, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes tener ese tipo de relación con la gente, no puedes amar sinceramente, no puedes honrar a otras personas porque no las puedes conocer profundamente, orar por ellas, ayudarlas, si ni siquiera las conoces. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Conectarnos en grupos pequeños. Necesitamos conectarnos a un grupo. Y miren, aquí en la iglesia tenemos montones de grupos pequeños. Tenemos grupos pequeños para caballeros. Tenemos un grupo que se reúne a desayunar los sábados en la mañana de puros hombres que estudian conceptos que los hombres enfrentamos y bíblicamente nos ayudamos mutuamente. Hay un grupo que se junta los miércoles en la noche que estudian la Biblia y luego juegan dominó. ¿Te gusta el dominó? Sin tequila en la mesa, te invitamos al grupo de dominó. Hay grupos pequeños para damas, hay grupos pequeños para matrimonios, grupos pequeños mixtos, grupos para jóvenes. O sea, tenemos grupos de todo tipo. Y miren, como les hemos platicado, vamos a hacer en septiembre, ya les platicaremos los detalles, no es el objeto de este mensaje, pero en septiembre vamos a hacer una campaña de alcance. Les puedo asegurar que vamos a recibir un montón de gente y vamos a necesitar más grupos pequeños. Nuestros líderes de grupos pequeños en este momento van a empezar a analizar entre la gente que tienen para escoger a gente que pueden convertirse en líderes de grupos pequeños. Si se acerca tu líder de grupo pequeño y te invita a liderar un grupo, da el paso, acepta. Fíjense, curiosamente, y eso platiquen con los líderes de grupos pequeños, la persona que más crece en un grupo es el líder, siempre. El que está tratando de estudiar para enseñar es el que más asimila. Entonces da el paso si te invitan y especialmente se va a ver muchos de ustedes a los que les van a invitar y van a decir, ¿yo? No, yo no estoy listo. Si tu líder te está diciendo que él te ve listo y tú piensas que no estás listo, eres el mejor candidato. Son las personas que más preparadas están para hacerlo.
A mí las personas que más me preocupan son las que apenas se llegan y dicen, yo quiero dirigir todo. No, tú no, tú todavía no. Tenemos que trabajar contigo un rato. Pero si tú te sientes... Hay gente, por ejemplo, que no le gusta ofrecerse como líder de grupo pequeño porque piensa que o sabe que su casa no es adecuada para meter a un grupo de gente. Está bien, tú puedes decir, yo quiero ser líder para un grupo pequeño, pero mi casa no se presta. Va a haber casos de gente que su casa se preste y no estén listos para ser líderes, y esa gente puede decir, yo tengo mi casa, pueden traer un grupo aquí, traigan un líder y con mucho gusto abro las puertas. La cosa es que necesitamos dar el paso. Eso es para la gente que está en grupo pequeño hoy. Si tú no estás en un grupo pequeño hoy, conéctate. Porque va a llegar gente que va a necesitar ayuda, que va a necesitar limarse con gente, y si tú no estás conectado no vas a poder ayudar. No vas a ser parte de la iglesia, no vas a ser parte del cuerpo de Cristo que está poniendo sus dones a trabajar al servicio de los demás. Te voy a decir lo que no va a funcionar, porque hay gente que no quiere ir a un grupo pequeño porque le da vergüenza. No quiere abrir su corazón, no quiere contarle a la gente sus problemas, o van al grupo pequeño y se esconden. Todo bien, todo bien, todo bien. O sea, el cristiano hipócrita. Nada falla en mi vida. Te voy a decir que no va a funcionar. No puedes tratar de arreglarte solo en tu casa y ya que estés bien, venir a servir. No va a funcionar. Si funcionara, ya lo hubieras hecho. Porque ¿cuánto tiempo llevas prometiéndote a ti mismo que va a cambiar eso? Eso que te da vergüenza, no, ya no, nunca más. Desde hoy ya no. Yo tenía un amigo que cada vez que le hablaba y le decía, ¿cómo estás? Me decía, estoy en la hora del no lo vuelvo a hacer. Y lo volví a hacer. Si pudieras cambiarte tú solo, ya lo hubieras hecho. ¿Sabes de qué necesitas? De la iglesia. Necesitas ponerte en manos de Dios, y Dios lo que diseñó para ayudarnos a transformarnos juntos es la iglesia. Y así como en el matrimonio, la herramienta de transformación más poderosa que Dios me dio es mi esposa, a todos nosotros las herramientas de transformación más poderosas somos nosotros mismos conectados. Si no estás conectado, hoy baja, pregunta, analiza y conéctate, porque si no, no vas a madurar. Es por tu propio bien. Si no sirves, no vas a madurar, es por tu propio bien. No nos estás ayudando a nosotros, estás permitiéndole a Dios ayudarte a ti. Esa es la vida en la iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta inspiración que le diste a tu hijo Pablo para hablarnos de forma tan clara acerca de cómo debe ser la vida en la iglesia. Sé, Señor, que es una de las cosas que más trabajo nos cuestan el quitarnos la máscara. Nos da vergüenza, nos da miedo, queremos que la demás gente piense que somos perfectos, aunque pues, la verdad todos sabemos que nadie es perfecto, ¿no? O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Quiero pedirte especialmente el día de hoy, Señor, por estas personas que están escuchando estas palabras y que saben perfectamente quiénes son, que están aferrados a su máscara, que se rehúsan bajarla, se rehúsan ser ellos, piensan que si se quitan la máscara nadie los va a querer amar y no se dan cuenta que sin la máscara todos estamos en el mismo lugar. Todos somos criaturas en necesidad de redención y en necesidad de santificación. Y el hecho de que unos vayan un poco más avanzados que otros no cambia el hecho de que todos somos seres caídos que necesitamos de nuestro Salvador. Danos esa paz, Señor, danos esa tranquilidad, llénanos con tu Espíritu en este momento y ayúdanos a saber que tú nos amas como somos hoy, que a ti no te podemos engañar, que tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tirar la máscara, a empezar a amarnos con toda sinceridad, a empezar a poder tener ese afecto por los demás, entregarnos a la iglesia, Señor, para que entonces tu cuerpo empiece a crecer sanamente con la ayuda de todos, ayudando a todos. Te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí escuchando esto es porque nos estás llamando a ser parte de ese cuerpo. No permitas que ningún bloqueo, ningún obstáculo que nosotros mismos hemos puesto en nuestro corazón nos detenga. Al revés, destroza obstáculos, Señor. Únenos para que cuando venga esta gente que tú ya tienes planeada para venir a nuestra iglesia, podamos ser de ayuda para ellos y para tu gloria, Padre.
Nos ponemos totalmente en tus manos como iglesia y como cada uno de nosotros miembro de esta iglesia, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.